Cuando hay un problema o una incertidumbre económica a nivel mundial, el dinero se va de sitios poco seguros a sitios muy seguros, con lo cual hay una parte muy importante inflacionista del cereal que viene por los movimientos bursátiles y que muchas veces son fondos que ni siquiera ven el producto. Aunque quieras mantener la parte tradicional de transhumancia y pastoreo, tienes que complementarlo con pienso y forraje porque no tienen los animales suficientes. Y el problema es que ha subido una barbaridad. El sector lo está sufriendo muchísimo. De hecho, ganaderías están sacrificando ganados en producción, que ya eso ya es una cosa al límite. Nosotros desde el gobierno lo que podemos hacer es actuar específicamente e intentar compensar esos sobrecostes que están teniendo, precisamente porque entendemos que esta situación no va a ser tan corta en el tiempo. ¿Es factible el sector ganadero sin ayudas públicas? No. No. No es viable. Pues mi día a día me levanto sobre las 4 de la mañana, dejo a mi hija con mi madre y me vengo a la ganadería. Y una vez aquí se recogen los animales que están sueltos, los ordeñamos, luego pasamos a hacer el queso. Entre esas pues le vamos echando de comer y aprovechamos para ir limpiando. Y ya luego una vez está todo ordeñado y el queso hecho, nos vamos hacia la cumbre, que es donde tenemos la cueva de maduración. Allí colocamos los quesos, le damos vuelta a todos los quesos que tenemos curando y preparamos para salir a repartir. Hacemos pastoreo y transhumancia, entonces cuando están en la zona de la presa de las niñas están todo el día en pastoreo y la transhumancia la hacemos a la zona de la cumbre en la época de verano sobre todo. Tenemos sobre unas 500 cabezas de ganado entre cabras y ovejas y son razas autóctonas, la raza majorera de cabra y la canaria de oveja. Desde pequeñita mi padre tenía los animales, le vino además de mi abuelo. Y bueno, pues para nosotros siempre fue un juego. Siempre nos gustaba levantarnos temprano e ir con mi padre a los animales. Recuerdo que cuando éramos pequeñas pues nos acostábamos en los sacos de millo porque era muy temprano y ya luego cuando hacían el queso sí nos levantábamos, íbamos a comer cuajadas sobre todo. Y fue todo siempre como algo, nunca fue obligado, ¿sabes? Ni forzado. Siempre mi padre nos dejó y nos lo enseñó como una forma de vida y además disfrutando de lo que hacíamos. Se dice que hay 3 claves para dedicarse a la ganadería: amor, afición y sacrificio. Hay quienes prefieren evitar esta última palabra, pero lo que no se puede negar es que se trata de un trabajo de sol a sol, cada uno de los días del año. Las ayudas y subvenciones públicas han sido esenciales en las islas para rentabilizar todo ese esfuerzo. Pero en el último año se ha desatado la tormenta perfecta. A la subida de precios generalizada hay que sumarle la guerra de Ucrania, uno de los principales países exportadores de cereal de Europa. Y eso ha provocado la especulación en los mercados de materias primas, lo que ha generado una subida de los precios de piensos y forrajes de la que no se ha librado Canarias. Aunque quieras mantener la parte tradicional de transhumancia y pastoreo, tienes que complementarlo con pienso y forraje porque no tienen los animales suficientes. Y el problema es que ha subido una barbaridad. En concreto, por ejemplo, el maíz, el millo, que es un producto que tenemos en esta nave, hace 2 años lo podíamos comprar en torno a 100, 110 euros tonelada y ahora mismo no lo compras por menos de 300, 330 euros. Hay especulación. Los costes de producción no dejan de subir y cuando un sector se asfixia, se puede ver obligado a tomar medidas desesperadas.
El sector lo está sufriendo muchísimo. De hecho, ganaderías están sacrificando ganados en producción, que ya eso ya es una cosa al límite. Las ayudas son insuficientes y no resuelven los problemas a largo plazo. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación? Nosotros desde el gobierno lo que podemos hacer es actuar específicamente e intentar compensar esos sobrecostes que están teniendo, precisamente porque entendemos que esta situación no va a ser tan corta en el tiempo. Habían decisiones, incluso ayudas que fomentaba el gobierno de Canarias y las daba casi sin contar con el sector. ¿Tú recuerdas una crisis tan dura como esta, anterior? Yo no lo creo, yo no recuerdo. Arrorro me canto a mí. El momento es crucial. ¿Puede llegar a morir la ganadería en Canarias? En la cumbre Gran Canaria nos encontramos con Beatriz Mayor. Tu hermana Natalia y tú empezaron en esto de la ganadería trashumante, de la quesería artesanal también, con 21 años. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo les dio por ahí? Bueno, la verdad que no venía de familia. Mi abuelo, bueno, antes de mi abuelo también había más generaciones al final vivían de la ganadería, pero luego mi padre decidió seguir con ella. Y bueno, pues ya mi hermana y yo desde pequeñitas, desde que nacimos, pues estábamos siempre con mi padre y la verdad que lo fuimos viviendo como un juego, hasta que al final teníamos muy claro que nos queríamos dedicar a esto. Ustedes contribuyen al sostenimiento de este entorno natural gracias precisamente a esa propia actividad. ¿Reciben algo a cambio? Este año ha sido el primer año que el Cabildo ha sacado una subvención, una ayuda para el tema de la limpieza de terrenos y demás, terrenos del Cabildo en este caso. Y está por pagarse, te dan dos opciones y bueno, es el primer año y también es una ayuda también porque al final, aunque hagas pastoreo y transhumancia, eso requiere que el pastor esté todo el tiempo con los animales, estés encima de ellos, hay terrenos en los que puede pasar, otros en los que no, y al final pues también es una ayuda para llevar esta situación un poco mejor. Dime una cosa, ¿ustedes han sobrevivido con tan poca experiencia personal? No la que traen heredada a unas cuantas crisis, la de la COVID, por ejemplo, sí. Y ahora están sufriendo la del incremento de los cereales. Ustedes necesitan cereales teniendo pastos como parece que tienen, porque hacer trashumante significa que las cabezas de ganado que ustedes tienen, unas 500 comen pastos. Sí, nosotros hemos optado desde que empezamos por el pastoreo y la transhumancia, por el medio ambiente, porque al final es una forma de contribuir, y también por la salud, para el bienestar de los animales, y también por el bolsillo. Pero hace unos cuantos años el tema de las lluvias ya nos están perjudicando, no sale tanto pasto, al final pues, aunque quieras mantener la parte tradicional de transhumancia y pastoreo, tienes que complementarlo con pienso y forraje, porque no tienen los animales suficientes. Y el problema es que ha subido una barbaridad. Pero viene subiendo antes de la crisis de Ucrania. Sí. ¿Lo han notado ustedes también? Estaba subiendo, de hecho llevamos, pues yo creo que en sí con subidas desde hace como 2 años. ¿Qué pasa? Que este último año han sido subidas semanales y ha sido ya cuando se ha ido de ¿Y se ha traducido este incremento de costes en un incremento de los precios de venta de la leche y de los quesos? No. Los artesanos, por muchos premios que tengamos a nivel mundial, a nivel de Canarias, no se nos está premiando y no se nos está premiando en el sentido, no se está repercutiendo en el valor del queso. Lo hemos subido, pero no podemos competir en el mercado con las industrias. ¿En qué se ha traducido este incremento de precios en las cuentas de tu pequeña empresa? Pues mira, te puedo decir que lo que gastamos a lo largo de todo el 2021, en junio del 2022, ya habíamos superado todo el año pasado en 10.000 euros. O sea que hemos gastado mucho más del doble. Es decir, que una pequeña empresa ganadera duplicó el gasto de un año en solo 6 meses. Para entender la repercusión de lo que acaba de contar Beatriz, tenemos que ver la foto completa. En Canarias, la ganadería supone el 25% de la actividad en el sector agrario. En su mayoría se dedica a la producción de leche, carne y huevos.
La caballa caprina es la más numerosa, con más de 210.000 cabezas de ganado. Le siguen la ovina, la porcina y la bovina, repartidas en 4.138 explotaciones ganaderas en todas las islas. Sin embargo, las dificultades para hacer frente a los costes ha hecho que en los últimos 6 años el número de explotaciones haya descendido un 25% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 19% en la de Las Palmas. Y aunque el sector ganadero recibe ayudas y subvenciones de las instituciones públicas, no están siendo suficientes para garantizar su sostenibilidad. Si ya de por sí asumir los costes que implica la actividad traía de cabeza a los ganaderos y ganaderas de las islas, este último año se ha complicado todo mucho más. A la subida de los precios de la electricidad, el combustible y el transporte se le ha unido un aumento nunca visto de los precios de piensos y forrajes. La guerra de Ucrania, país que exporta el 20% del cereal que se consume en Europa, ha instaurado un clima de incertidumbre que propicia la especulación financiera sobre el precio de los cereales. Ante este clima, ¿con qué herramientas cuenta una pequeña empresa? Como pequeñas explotaciones, ¿ustedes se sienten discriminadas con respecto a las grandes industrias a la hora, por ejemplo, de las subvenciones que producen las administraciones públicas? Totalmente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en la mayoría, sobre todo en la ayuda a la leche y demás, no ponen un tope de dinero. Es decir, que el dinero que hay se reparte entre X litros que cada uno produzca. Y, en segundo lugar, no se nos separa artesanos de industria. Es lógico que cada uno tiene sus gastos, pero un ganadero, una pequeña quesería, no tiene los mismos gastos que los tiene una industria. Al final no estamos en igualdad de condiciones y las subvenciones, pues al ellos no tener un tope, prácticamente la mayor parte del dinero se va hacia los grandes. ¿Se marcan ellas la pauta? ¿Las grandes industrias marcan la pauta en la política ganadera y quesera de Canarias? Sí. ¿Cómo? Al final, con lo que cobran en subvenciones y demás, pues ellos marcan un precio. Los artesanos sí, valoramos nuestro producto, lo intentamos posicionar, pero al final el mercado es el que es, estamos en islas, nos limita muchísimo el sacar productos fuera por los costes y al final pues también tienes que adaptarte un poco al bolsillo de la gente y sobre todo al precio que están en el mercado. Una opinión con la que coincide María del Carmen Pérez, de COAC. Sí, porque producen un mayor volumen y pueden jugar con los precios. Tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía también lo está pasando mal, no solo los ganaderos, no solo los agricultores. Entonces hay una situación complicada. Entonces yo si tengo que comprar, por ejemplo, si soy una ciudadana de pie y tengo que comprar un queso, me voy a ir por el más barato, aunque sé que no es menos calidad. ¿Dónde venden ustedes los quesos? Nosotros vendemos a particulares. ¿Directamente? Sí, directamente. Vendemos en algunas tiendas de aceite y vinagre, tiendas de pueblo pequeñitas y también algunas tiendas gourmet. Hay una empresa pública, Gestión del Medio Rural, que es dependiente de la Consejería de Agricultura, que interviene directamente en el proceso de comercialización de los productos ganaderos. ¿Cómo está siendo su papel a tu entender? En varias ocasiones hemos intentado, por medio de ellos, poder comercializar, pero hasta el día de hoy, pues, por logística y demás, no nos han dado esa ayuda. Y además de las ayudas económicas, ¿qué otras cosas esperan ustedes de las administraciones públicas? Pues bueno, yo siempre he dicho que las subvenciones están bien, pero una empresa no puede vivir de las subvenciones. Entonces yo casi que optaría más porque nos ayuden a poder vivir de la ganadería más que con ayudas. Es decir, que se nos valoren los productos artesanos, que se diferencien. O sea, que haya una mayor ayuda comercializadora. Exacto. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, sobre todo en el tema de forraje y piensos. Que no todas las industrias que venden piensos marquen los precios como quieran. O sea, que las administraciones intervengan de algún modo en la fijación de los precios de los cereales que ustedes tienen que consumir. Exacto, que podamos pagarlos, que podamos mantener eso. Y también pues que al final al ser islas te tienes que limitar a comprar lo que viene. Sí, puedes traer de península, pero los costes no son viables. Traerlo a una persona particular. Y es que los piensos en Canarias dependen de sitios como este.
Para conocer con más detalle cómo se ha dado esta subida de precios, hemos ido a Capisa, una de las principales empresas fabricantes de piensos de Canarias, que suministra al 59% de las explotaciones ganaderas en las islas. ¿Cómo han evolucionado los precios de los cereales en los últimos 2 años? Pues la verdad es que han subido muchísimo en los últimos 2 años. En concreto, por ejemplo, el maíz, el millo, que es un producto que tenemos en esta nave, hace 2 años lo podíamos comprar en torno a 100, 110 euros tonelada y ahora mismo no lo compras por menos de 300, 330 euros tonelada. ¿Y cuál es el motivo de ese incremento tan espectacular? Bueno, hay varios motivos. Uno es el coste de los transportes han aumentado muchísimo en los últimos años también. Un flete, por ejemplo, que antes de Francia a Canarias costaba 24, 25 euros tonelada. Este año, por ejemplo, lo hemos llegado a pagar en 80 euros tonelada. Sí. Por un lado, hay una mayor demanda, la población del mundo crece, la población del mundo quiere comer, por lo tanto es necesario más producto, y por otro lado, hay en algunas zonas menor oferta. Por ejemplo, el caso de Ucrania, que es un gran productor de cereal, en los últimos meses, desde que estalló la guerra, pues ha habido muchas dudas de si va a cultivar, si no va a cultivar o si va a poder vender lo que tiene en sus silos. Yo creo que esos son un poco los principales factores que han hecho que el cereal se haya disparatado en el precio. ¿Qué influencia tiene en la fijación de los precios de los cereales, por ejemplo, la bolsa de Chicago? Hay que trabajar mucho la ley de la cadena. La ley de cadena alimentaria. Que no sea el primer eslabón de la cadena quien está sufriendo todo el problema de todo lo que está viendo ahora mismo. Porque ustedes son el eslabón más débil. Exacto. Y es el más que sufre ahora mismo. Ganan más los ganaderos con el mismo animal en el sector cárnico ahora mismo que en el de la leche. Y eso le empuja a sacrificar el animal también. ¿Por qué tenemos que vivir de ayuda? Yo no quiero vivir de ayuda, yo quiero ser rentable, pero claro, nos tienen que dar herramientas para ser rentables. ¿Qué influencia tiene en la fijación de los precios de los cereales, por ejemplo, la bolsa de Chicago? Mira, el cereal es lo que llamamos un commodity, es decir, es un valor seguro, un valor refugio del dinero. Cuando hay un problema o una incertidumbre económica a nivel mundial, el dinero se va de sitios poco seguros a sitios muy seguros. Entre ellos está el cereal, como puede ser el oro, como puede ser muchos minerales, ¿no? Con lo cual hay una parte muy importante inflacionista del cereal que viene por los movimientos bursátiles y que muchas veces son fondos que ni siquiera ven el producto. ¿Estás huyendo voluntariamente de la palabra especulación o son cosas mías? No, hay especulación, evidentemente. Si yo les pongo un ejemplo, yo tengo este millo hoy aquí. La semana pasada se rompe la posibilidad de traer cereal desde Ucrania por el Mar Negro porque el presidente ruso, Putin, dice rompo las relaciones. Al día siguiente, este mismo millo había subido 21 euros tonelada. El millo que se había cambiado, el millo ya se había cultivado, los fitosanitarios eran igual de caros, el transporte era igual de caro. Y hablo de este millo, pero en realidad hablo del millo del mundo. El millo del mundo subió 21 euros tonelada solo porque el presidente Putin dice, se acabó, de aquí no sale un kilo más. Rusia, por su parte, empieza a dar muestras de debilidad también en el plano diplomático. La muestra está en su amago de romper el acuerdo para exportar el grano de Ucrania. Ni la ONU ni Turquía han permitido al presidente ruso chantajear con el hambre que supondría para muchos países ese boicot. Los graneleros ucranianos vuelven a cruzar por el Bósforo con total seguridad tras 5 días de incertidumbre. El tiempo que ha pasado desde que Rusia dijo primero que suspendía su participación en el acuerdo tras un supuesto ataque de Kiev a su flota del Mar Negro. Después, que solo lo interrumpía temporalmente. Pero ahora vuelve a retomar el pacto tras las presiones de Turquía y la ONU. Aún así, Putin advierte: Ucrania ha dado garantías de que no utilizará militarmente los corredores humanitarios. Sin embargo, Rusia se reserva el derecho de retirarse de estos acuerdos si viola estas garantías, avisa el presidente ruso. Pues sí, lo que ocurre en el Bósforo afecta también a las empresas canarias. ¿Y a qué se dedica Capisa exactamente? Bueno, Capisa forma parte de un grupo empresarial de capital netamente canario y Capisa en concreto su actividad es principalmente la de fabricación de piensos compuestos para ganadería, pero también vendemos materias primas, cereales sin transformar, vendemos forrajes y luego pues otro tipo de productos que van relacionados con la ganadería. Por ejemplo, somos distribuidores de la marca de Laval, que es una marca que fabrica ordeñadoras. ¿Pero ustedes también son ganaderos? También somos ganaderos. O sea que de alguna manera esta crisis de los cereales les está afectando por partida doble.
Bueno, nosotros lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestras granjas es exactamente lo mismo que están viviendo los ganaderos. ¿Y cuáles son las medidas, dime tres, que ustedes implementarían? Coyunturalmente hablando y debido a estos costes, es tan sencillo como que el ganadero pueda vender al precio como mínimo que le cuesta producir el producto. Y para eso hay leyes incluso, como es la ley de la cadena alimentaria, que exige que no se le pueda comprar a un ganadero, igual que a un agricultor, por debajo de su coste de producción. ¿Se está incumpliendo? Totalmente. Porque en estos momentos, por ejemplo, se calcula de media que el coste de leche de vaca, por decir uno de los productos que más suena además, está en torno a 72 céntimos producirlo. No conozco ningún ganadero que cobre por la leche más de 55 céntimos a día de hoy. Y eso es así. Si se está pagando el litro de leche de cabra o de vaca por debajo del precio que le cuesta al ganadero, es que alguien se está forrando por el camino. Bueno, yo lo que creo es que las cuentas de explotación de los intermediarios y el vendedor final de la cadena de valor de lo que es el producto ganadero no han sufrido lo mismo que la del ganadero. A ver, si han subido los quesos y ha subido la leche y los ganaderos están cobrando por debajo de su coste de producción, desde luego la cadena de distribución y el vendedor está ganando por encima. Las cuentas anuales y los datos económicos de las grandes superficies y demás, que son los que mueven la gran mayoría del consumo alimenticio del mundo, son públicas. Ahí están. Yo lo que les digo es que nosotros nos pasamos un montón de meses para poder subir 2 céntimos el litro de leche o 3 céntimos el litro de leche, y en el lineal ya había subido el producto hacía tiempo. ¿Existe alguna solución alternativa a la dependencia externa de los cereales? Es decir, ¿estaría Canarias capacitada para producir sus propios cereales? No, porque no tenemos superficie. ¿Que se puede ampliar la producción de cereal en Canarias? Por supuesto que sí, se podría hacer. Hay un plan forrajero, por ejemplo, en estos momentos que se está desarrollando desde hace mucho tiempo, que yo la única pregunta que hago a ese plan es ¿cuánto va a abaratar la ración del ganadero? Porque es que si es más caro, a lo mejor resulta que el ganadero no lo va a comprar. ¿Cuántas explotaciones ganaderas conoces que han desistido, que han tirado la toalla en esta crisis? Desde el COVID yo al menos 10 explotaciones. ¿En toda Canarias? En toda Canarias. Las ayudas son susceptibles de mejora. Es verdad que no han cerrado más por estas ayudas que han llegado. Y no han cerrado muchas empresas a día de hoy ganaderas porque están tirando de ahorros y porque están tirando de financiación externa y porque no quieren tirar la toalla porque muchas veces es un negocio que es familiar, que toda la familia trabaja en el negocio y que además son a lo mejor segundas o terceras generaciones que están ahí, y hay una parte sentimental importante en el sector ganadero. Pero esa parte sentimental y el apego de las familias dedicadas a la ganadería no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de la actividad. Las ayudas públicas y el apoyo de las instituciones son vitales para este subsector. Y por eso, tocamos la puerta de la máxima responsable de la ganadería en Canarias. Estamos pulsando la realidad del subsector ganadero y las sensaciones que nos están transmitiendo las personas que se ocupan de esta actividad no son buenas, están muy preocupados. ¿Hay motivos para la preocupación respecto a la ganadería? Sí, es verdad que este año hemos tenido un crecimiento importantísimo de los costes de producción en la ganadería, que básicamente son el coste del alimento de los animales, en el que Canarias somos muy dependientes del exterior. ¿Qué medidas concretas está aplicando la Consejería? Bueno, desde el año pasado, finales del año pasado, habilitamos ayudas específicas con el Marco Nacional del COVID. Hicimos unos abonos en total, unos 15 millones de euros al sector. Además, es verdad que los cabildos también han habilitado ayudas similares y también el Ministerio, con lo cual, bueno, yo creo que entre todos hemos intentado compensar ese sobrecoste en las ganaderías. ¿La Consejería de Agricultura ha detectado la intención de alguna macrogranja, de alguna empresa dedicada a las macrogranjas, de instalarse en Canarias? Yo creo que Canarias, por el tamaño que tiene, casi es imposible que tengamos macrogranjas. Aquí la ganadería es de tamaño pequeño y medio.
Y además, realmente lo que está siendo rentable ahora mismo son las ganaderías de tamaño pequeño y medio, que son más sostenibles medioambientalmente, pero también económicamente, sobre todo aquellas que hacen también temas de cría en semiextensivo, es decir, con pastoreo. Ese tipo de ganadería, que es la más cercana a la que tenían nuestros abuelos, sigue siendo también la más eficiente y la más competitiva ahora mismo. Frente a esas explotaciones medianas y pequeñas, ¿tiene más peso negociador las grandes industrias, tanto lecheras como queseras? ¿Más peso ante ustedes, ante la consejería? No, ante nosotros no, pero es verdad que cuando la unión, siempre se ha dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Por tanto, es verdad que es importante que los ganaderos también se unan en cooperativas. Te voy a poner un vídeo de una ganadera Gran Canaria, Beatriz. A ver lo que nos dice. Soy Beatriz, llevo ganadería en Aroy junto a mi hermana. Estamos en Tejeda, en el centro de la isla de Gran Canaria. Y bueno, pues me gustaría plantearles si se han cuestionado el ponerle una solución a la subida de precios de los piensos. Y también, por otro lado, si desde la consejería se han planteado el separar las industrias lácteas grandes de las pequeñas queserías, sobre todo a la hora de las subvenciones, que se ponga un tope de dinero para que así las pequeñas también podamos cobrar y poder seguir viviendo en esta situación de crisis. ¿Qué le decimos a Beatriz respecto a estas dos cuestiones que plantea? Respecto a la segunda de las queserías, es verdad que en el POSEI, en las que todas tienen la misma ayuda, y yo creo que ella se refiere precisamente a esa ayuda COVID que fue durante el confinamiento y que fue derivada porque se almacenó, que son las grandes industrias, porque se cerraron los canales de comercialización. Y eso fue una ayuda puntual que dimos y que las dimos a las grandes precisamente porque eran las que tenían el mayor problema. Todavía tenemos queserías en Canarias que todavía tienen queso almacenado del COVID. Eso hay que saberlo. Es verdad que en el POSEI no se discrimina, cobran lo mismo las queserías grandes y las pequeñas en función, tiene una ayuda por tonelada de leche, de leche, sí. Y respecto a la primera cuestión, la de los precios de los cereales que se han incrementado notablemente por la crisis de Ucrania, ella habla de alguna manera de la intervención de las administraciones públicas en la regulación de los precios. ¿Esto es factible con las competencias que tiene una consejería autonómica? Es muy complejo para que nosotros podamos intervenir los precios. Se han hecho esfuerzos a nivel europeo, por ejemplo, en dotar de mayor transparencia de los stocks que hay en Europa de cereales por parte de la Unión Europea. El Ministerio también facilitó que entrasen importaciones de países terceros que normalmente no se permitían, como Estados Unidos, como Brasil, porque al final lo que necesitamos es tener más oferta y más transparencia para evitar la especulación, ¿no? Nosotros desde el Gobierno lo que podemos hacer es actuar específicamente e intentar compensar esos sobrecostes que están teniendo, precisamente porque entendemos que esta situación no va a ser tan corta en el tiempo. Eso tiene mucho que ver con la ley de la cadena alimentaria. ¿Se está cumpliendo la ley? Porque hay algunas quejas en sentido contrario. Bueno, llevamos meses trabajando para poder arrancar con la ley de cadena. Es verdad que hemos hecho un montón de trabajos previos, como un observatorio de precios agrarios, lo tenemos todo volcado en la página web de la consejería. También hemos estimado costes de producción, que no es un dato que sea un dato que vaya a misa. Cada productor tendrá que en su caso poder calcular cuál es su coste de producción. Eso es lo que dice la ley de cadena. Pero hay cosas mucho más básicas de la ley de cadena que tampoco se cumplen. Por ejemplo, que exista un contrato entre las dos partes, que en ese contrato haya cuestiones como un precio pactado, que hay unas ciertas condiciones de pago, que no se pueden hacer cambios en las condiciones del contrato de forma unilateral, que no se pueden aplicar rappel de forma unilateral por una cadena de distribución. Por ejemplo, hay un montón de cosas de la ley de cadena que no se están cumpliendo de forma histórica en este sector y que, por tanto, también yo creo que la ley de cadena nos va a ayudar no solo en los costes de producción y en los precios de venta, sino en todo lo demás. Algunas de las opiniones que hemos pulsado hablan de la conveniencia de hacer algunos cambios, como por ejemplo en el régimen específico de abastecimiento. Cambios o propuestas como esta. ¿De dónde viene el cereal, el millo, que consumimos en Canarias? Normalmente el origen es europeo. Si no es cultivado en Europa, por lo menos ha pasado por Europa en algún momento. Pero el 100% del cereal que se consume... O sea, tiene que pasar por Europa para poder acogerse al régimen específico de abastecimiento. Efectivamente, en Canarias tenemos una ayuda, una compensación por región ultraperiférica, que lo que hace es intentar equiparar el coste, en este caso del ganadero, que está en Canarias,
igual que el ganadero que está en cualquier otra parte del continente. ¿Crees que se debería abrir a países extracomunitarios? Bueno, yo lo que creo es que el REA es un dinero europeo que se quiere que repercuta de alguna manera en el propio continente, en Europa. Es verdad que en momentos en los que estamos creo que se debería estudiar la posibilidad de manera temporal y excepcional, mientras se dé estas circunstancias puntuales, que espero que sean puntuales de precios y de poca oferta y mucha demanda en Europa, de poderse abrir a que el producto que venga directamente de estos países y que cumplan con la legislación fitosanitaria, transgénicos, etcétera, pueda acogerse al REA. Eso es una propuesta que hicimos particularmente nosotros y que la verdad es que seguro que tiene muchas complicaciones, pero yo creo que se debería estudiar a fondo para ver la posibilidad de que ese millo no tenga que pasar por Europa para poderse acoger al REA. Aplicar el REA en productos extracomunitarios es una propuesta. ¿Esto tiene aplicación sencilla? Bueno, yo creo que no tan sencilla, porque efectivamente son ayudas europeas que vienen a subvencionar movimientos dentro de Europa de productos europeos, con lo cual limitan ciertamente. Es verdad que los que vienen directamente de países terceros lo que tienen es una exención arancelaria, es decir, no pagan impuestos para entrar, no pagan aranceles, pero solo los que vienen de Europa son los que tienen ayudas REA, porque son ayudas europeas. ¿Tiene la consejera o la consejería en sus planes más inmediatos profundizar en la transformación de medidas estructurales en el sector? Estamos trabajando en esa estrategia de soberanía alimentaria que tenemos prácticamente culminada, que lo que viene es a estudiar en primera parte en detalle ese sistema agroalimentario canario, a encontrar esos factores de riesgo y esos factores de oportunidad y de éxito que podemos tener y a establecer líneas de trabajo con acciones específicas para transformar el sector y hacer que seamos más autosuficientes, ¿no? Lo hemos visto estos años. La dependencia del exterior, tenemos que cambiar eso. La dependencia de nuestra comida, pero también la dependencia de la comida de nuestros animales. Porque esa será la única manera de garantizar la sostenibilidad del sector primario y, por ejemplo, la aplicación de los objetivos de la Agenda 2030, de la economía de proximidad. En fin, si no se garantiza eso, ¿cómo podremos nosotros cumplir prescripciones como esas? De hecho, potenciamos esa figura de producto local porque entendemos que es la única forma que tenemos de competir con esos productos que vienen de otros países y que son más económicos porque tienen menos costes. ¿El sector turístico cree en nuestros productos de proximidad? Sí, yo creo que sí, que cree cada vez más. De hecho, cuando tuvimos la pandemia, cuando se cerró el turismo, tuvimos serios problemas para reubicar esas producciones. Es decir, ya se vio la importancia que tenía el sector turístico en la venta de producto local. ¿Está satisfecha la consejería, la consejera, con la comercialización, con el marketing que se le hace a estos productos tan excelentes? Nosotros hacemos un esfuerzo, por ejemplo, desde gestión de medio rural, de poder agrupar esas queserías artesanales, poder ofrecer a la distribución ese producto, poder facilitar que se venda también en Península, porque entendemos que esa es la villa, ¿no? Los pequeños productores quizás no tienen la capacidad de poder llegar a un supermercado o a un lineal, pero sí lo pueden hacer a través de la empresa pública del Gobierno de Canarias. ¿Y esa empresa Gestión del Medio Rural está operando adecuadamente? ¿Están satisfechos con su gestión? Porque algunas críticas sí que nos han llegado. En varias ocasiones hemos intentado, por medio de ellos, poder comercializar, pero hasta el día de hoy, pues, por logística y demás, no nos han dado esa ayuda. Podemos mejorarla, en ello estamos, porque es verdad que creemos que todavía GMR tiene mucha capacidad de mejora y de desarrollo en el futuro, precisamente con muchos pequeños agricultores y ganaderos y queseros, bodegueros, todo ese producto elaborado de Canarias, que es muy amplio, ¿no? No solo son queserías, bodegas, tenemos de todo, reposterías, confituras, mieles, sales, es decir, cuántos productos no tenemos en Canarias. A veces no somos ni conscientes de la variedad que tenemos. Más allá de las crisis coyunturales, históricamente este sector lo ha tenido muy difícil para mantenerse con vida. Los ganaderos son el eslabón más débil de la cadena y hoy en día no ven recompensado todo el trabajo que desempeñan. De la ganadería se dice que es un trabajo muy sacrificado. Sin embargo, me consta que a ti no te hace muy feliz esa expresión. No, para nada. ¿Por qué? Porque al final es un mundo diferente. Todo trabajo tiene su sacrificio y el tema de la ganadería es un sacrificio bonito. Y no tenemos que verlo como un sacrificio, sino como algo que nos gusta y vivimos en el campo, disfrutamos de la naturaleza, de los animales.
¿A la gente joven le está atrayendo el sector ganadero como para dedicarse a él? Profesionalmente me refiero, no tener unas cabritas, sino dedicarse profesionalmente a él. Yo creo que cada vez más hay jóvenes que quieren apostar por lo que es la ganadería. Yo lo estoy viviendo en la zona donde vivo actualmente. Veo como hay jóvenes que quieren apostar por ello y de una manera diferente, no como antes que tenías tus 3 cabritas, hacías tu queso y tal, sino tener tu ganado, producir tu leche, producir tus quesos. Y bueno, hay unos cuantos jóvenes que estoy viendo que están apostando por ello. Y hay que incluso ponerle medallas con la situación que estamos viviendo. ¿Eres de las personas con mayor implicación en el asociacionismo? Aparte de representante de la COAC, presides otras asociaciones. ¿Hay unidad en el sector agrícola y ganadero en general? Hay unión, pero faltaría mucho más. Hay que hacerle ver tanto a los ganaderos como a los agricultores que la unión hace la fuerza y que si estamos unidos podemos conseguir muchas más cosas. El sector ha sufrido duras sacudidas recientes y sigue sufriéndolas. ¿Qué medidas son las últimas que ustedes están reclamando para salvar al sector, o por lo menos que el sector no sufra de manera grave estas consecuencias? Ahora mismo la mayor consecuencia que tenemos es la subida de costes de producción. El sector lo está sufriendo muchísimo. De hecho, ganaderías están sacrificando ganados en producción, que ya eso ya es una cosa al límite. ¿Y los que están sacrificando reses son mayoritariamente ganaderías que venden la leche? No, mayoritariamente. O sea, no que elaboran queso, No. sino que venden leche. Venden leche a las grandes compañías. Sí, exacto, a las grandes industrias, sí. Porque al final los pequeños producimos leche, producimos queso y vamos ahí intentando, subiendo un poco el coste del queso, porque al final tienes que subirlo, intentando salir. Pero ya los que venden leche ya es que no pueden si no le suben el precio de la leche. Un momento, porque si en un lugar tienen datos del sacrificio de reses, ese es el matadero. Yo creo que hay muchas causas que se han juntado para que este incremento se haya notado con tanta importancia. Son varios factores que se unen, que son el tema de la subida de los costes de producción, empujados también por la subida de los precios de la carne, que son atractivos para el sector también. Si sube el coste de producción dentro de explotación y me dan por ese animal casi el doble fuera en el exterior, pues también me ayuda a sacrificar el animal. Sacrificamos animales que vienen de las explotaciones de lácteos, de producciones lecheras, que vienen por desvieje. Esos animales ya no son muy productivos porque tienen que dar una serie de litros para ser productivos y competitivos dentro de las explotaciones, y entonces pues esos animales terminan viniendo aquí para su desvieje, que es el sacrificio de ese animal para que esas explotaciones puedan meter nuevos animales igual de productores o mejores que los que se fueron. Ganan más los ganaderos con el mismo animal en el sector cárnico ahora mismo que en el de la leche, y eso le empuja a sacrificar el animal también. Entonces, en la carne hay muchos menos intermediarios. Es verdad que el ganadero gana más dinero directamente ahí porque hay menos personas a repartir. En el sector de la leche, hasta que llega a un estante, una estantería de un supermercado, hay mucha gente más que en este sector de la carne. Yo no creo que realmente haya peligro en el sector primario de cierre y tal, porque realmente ellos se adaptan muy bien. Esto para mí ha sido una adaptación. Ellos mismos han sabido salir si ha subido mucho el pienso, pues tenemos que buscar una salida. Si es sacrificando el animal, se va sacrificando el animal, pero sin manteniendo las expectativas en un futuro, o sea, no pensando en cerrar. Bueno, desde el matadero, como casi somos familia de toda la gente que viene aquí, porque estamos con todos sus problemas diarios, nos cuentan sus problemas al recepcionar sus animales y al venir aquí a tratar con nosotros. Nuestra misión como administración pública es ayudar al sector, y más ahora en estos momentos. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo en poder facilitarle todo lo necesario para que ellos puedan salir de esta pequeña crisis más reforzados, porque las crisis siempre nos hacen más fuertes. Pero si los ganaderos están sacrificando cada vez más reses en Canarias, ¿no significa eso que cada vez hay menos leche? Si la producción lechera baja porque desaparecen cabezas de ganado, ¿sube el precio de la leche para el resto? ¿O ya están establecidos esos topes y no se pueden negociar? Muchas veces están establecidos y hay un contrato por medio, tanto con las industrias como con los ganaderos. Entonces ahí igual tienen
se agarran de ahí las industrias para no subir el coste. ¿O lo sustituyen por leche en polvo? También porque está permitido. ¿Y eso está controlado? Yo no lo sé realmente, pero eso debería estar controlado. Porque hay un tope, hay un tope, entonces debería estar controlado, porque al final la leche en polvo viene subvencionada por el REA. Hay que trabajar mucho la ley de la cadena. La ley de cadena alimentaria. La cadena alimentaria. Que no sea el primer eslabón de la cadena quien está sufriendo todo el problema de todo lo que está viendo ahora mismo. Porque ustedes son el eslabón más débil. Exacto. Y es el más que sufre ahora mismo. Pero eso supone tener que intervenir en la cadena de distribución. Sí, en toda la cadena. Y eso es competencia de las instituciones. Inspeccionar toda la cadena de valor que se produce desde que sale de la explotación agrícola o ganadera hasta que llega al consumidor. Exacto, exactamente. ¿Y crees que eso es factible con la burocracia que tenemos en España? Pues no lo sé si será factible, pero tienen que buscar la forma de hacerlo, porque es que si no, llegará un momento en que no habrá ganaderos. Siempre ha sido un sector luchador, porque en la pandemia fue un sector que luchó muchísimo y bueno, y subsistió. Yo creo que subsistirá, pero bueno, habrá algunos que se quedarán en el camino, está claro. También eres presidenta de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural. ¿Hay machismo en el sector en el que tú trabajas? Hay mucho, mucho. Lo que pasa es que cada vez yo creo que estamos dando una vuelta a las mujeres. Ya no somos aquellas que nos quedamos detrás de los hombres en las explotaciones agrícolas y ganaderas, sino queremos estar por delante también. Ver cómo nuestro trabajo, el trabajo que hacemos, se vea reflejado. Aunque muchas veces no es recompensado en el sentido de que no tenemos una seguridad social, no somos propietarias de una explotación. Sí es verdad que se está trabajando mucho la titularidad compartida, pero hay Explíquenos lo que es la titularidad compartida. La titularidad compartida es que tanto hombre como mujer tenga derecho en la explotación. Tanto del hombre, parte del hombre como de la mujer reciban las ayudas por igual. Pero ¿qué pasa? Que a su vez tienen que pagar 2 seguridades sociales. Muchas veces eso es inviable. Tú en una ganadería no puedes pagar la seguridad social de tu marido y tuya. Entonces ahí hay una gran traba. Porque normalmente ustedes, las mujeres, son las grandes perjudicadas. Cuando llega una crisis de esta, por ejemplo, son las primeras que se salen del sistema, digamos, de protección. Normalmente cuando hay una explotación ganadera, siempre, si te fijas, casi todas están en nombre de los hombres, aunque detrás está la mujer, porque eso lo hace la mujer, a lo mejor atiende el ganado, ella la ayuda, pero siempre se paga la seguridad social de él, nunca la de ella. ¿Por qué? Gran pregunta. Cuando llega la jubilación no tiene derecho de nada. O si hay un maltrato, muchas veces ese maltrato se queda ahí en la sombra. ¿Por qué? ¿A dónde voy si no tengo una seguridad social, si no tengo años cotizados, si no tengo nada? Ni independencia económica ni nada, claro. ¿Tú recuerdas una crisis tan dura como esta, anterior? Yo no lo creo, yo no recuerdo. Yo después de la pandemia y lo que ha venido ahora, yo no lo recuerdo. La ganadería y sus productos son mucho más que una actividad económica. Es una parte fundamental del patrimonio cultural y gastronómico de Canarias. Productos como el queso canario son reconocidos mundialmente por su calidad. ¿Estamos poniendo en valor lo nuestro? ¿Le damos la importancia y el empuje que se merece? Agustín, Raico, ustedes representan en este programa 2 momentos distintos de la ganadería artesanal. Raico, montaste tu quesería prácticamente a los albores de la pandemia, pero tú sí que vienes de tradición familiar. ¿Habían vivido ustedes alguna crisis tan grave como esta de la ganadería? A ver, grave, como digo yo, en esta estamos en un proceso. Cuando acabe o digamos que se estabilice esta subida de coste, pienso, personal, de todo un poco, te puedo decir, terminar de contestar esa pregunta. ¿Pero están sobreviviendo de momento? Apagando fuego, lo puedo llamar. Raico, ¿sobreviviste a la pandemia o todavía estás arrastrando esos efectos cuando ha llegado a la guerra de Ucrania con sus consecuencias?
Bueno, si estoy todavía siendo ganadero es sobrevivir. Espero seguir sobreviviendo, pero no lo sé. Depende de cómo continúa la situación. Ustedes forman parte de una asociación de ganaderos artesanales que se montó recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta necesidad de asociarse, Agustín? Hombre, habían decisiones, incluso ayudas que fomentaba el gobierno de Canarias y las daba casi sin contar con el sector. ¿Cómo que sin contar con el sector? O sea, hubieron ayudas al sector. Hubieron ayudas tipo COVID, ayuda que sería, que eso las dieron sin contar, sino con la aprobación de un técnico de turno. Como digo, sí, tú sacas unas ayudas públicas para darlas y solo la podían recibir. En Fuerteventura la recibieron, creo que 13 queserías, si producías más de 500.000 kilos de queso al año. ¿Perdón? O sea, que a las grandes queserías. A las grandes queserías. O sea, eran ayudas para las queserías industriales. Supuestamente eran ayudas para las grandes queserías que supuestamente ellos solo tenían estocaje y no era así. Habían estocaje también que serían más pequeñas. Ahí fue donde yo me dije, oye, esta ayuda sí, muy bien, pero no están dadas como es. ¿Es la ganadería en general la hermana pobre del sector primario en Canarias? Si lo comparamos con el plátano, sí. Existe la ganadería, la agricultura y el plátano. La ganadería, la agricultura... Para mí no debería ser así. ¿La asociación no se ha montado de alguna manera para poder conseguir un poquito más de influencia ante las instituciones públicas? Sí, uno de los motivos siempre fue tener representación donde en las mesas donde se negociaba el POSEI, se negociaba el REA, los productos que entran aquí, cuánto tipo de ayuda le pertenece o cuánto le debería pertenecer, sin buscar conflicto con industriales, que también es un poco la guerra que se puede armar o se está armando algunos de los días, sin buscar conflicto, simplemente aclarando de que ellos se están beneficiando actualmente de un sistema que no les pertenece. Ahora lo que hay es especulación de cereales, principalmente. ¿Existe la posibilidad de ser autosuficientes desde el punto de vista de la producción de cereales en un sitio como Fuerteventura, que tiene las condiciones naturales para hacerlo? Yo, bajo mi punto de vista, no creo que podemos ser 100% autosuficientes, pero un porcentaje grande sí. Pero debería fomentarse no solo en Fuerteventura, sino ¿Esto es factible, Agustín? Las políticas aquí en la isla, ya sea tirando la oreja a un político o a otro, no han sido las adecuadas para al menos producir y ser sostenible en algo de lo que necesita la ganadería. La agricultura está prácticamente abandonada y no se ha fomentado ni siquiera otro tipo de cultivo para lo que nosotros los ganaderos producimos. Yo en mi granja necesito 10.000 kilos entre forraje y cereal diariamente. Si yo tuviera donde, o al menos el agua, porque terrenos tengo, intento subsanar ese problema, pero el agua... ¿Cuánto ha subido el kilo de queso majorero de promedio? Yo sé que hay distintas modalidades, pero ¿cuánto ha crecido, cuánto ha subido el precio? El precio del kilo actualmente... Sí, al consumidor. 4 euros, 3 euros, 4 euros, 2 euros. Es que depende. Depende porque en venta directa a lo mejor ha subido algo, pero donde sube un montón es en el supermercado. Como se lleva al supermercado un 40%, hace shum, para arriba. Por lo de siempre, por lo de siempre que antes... A ver, yo creo que en general podemos hablar que ha subido un 30%. Pero es lo que necesita el sector. Eso más algunas ayudas que se han fomentado ha ayudado al sector a mantenerse. Pero el problema no es hoy. El problema es que yo no decido lo que va a pasar conmigo mañana. Ya. ¿Es factible el sector ganadero canario, majorero en concreto, sin ayudas públicas? No. No es viable. No ha sido, yo creo que Agustín te lo dirá, nunca ha sido rentable. ¿Y falta más ayuda, Raico? ¿Ayuda? ¿Algunas ayudas concretas? No hablo de cantidades. ¿Crees que hay algún aspecto de la ganadería que debería tener ayudas que no tiene ahora mismo? Claro, yo no creo que el ganadero debería vivir con ayudas. Yo creo que tendría que haber un sistema mejorar el sistema, que el ganadero sea rentable. ¿Por qué tenemos que vivir de ayuda? Yo no quiero vivir de ayuda, yo quiero ser rentable, pero claro, nos tienen que dar herramientas para ser rentables. Con el estallido de esta crisis del precio de los cereales, por las razones que sea, se ha incrementado notablemente el sacrificio de reses
en Canarias, de reses de todo tipo, vacunas, caprinas. Aquí en Fuerteventura también se han sacrificado reses como consecuencia de esto. Yo creo ¿En un alto porcentaje? Sí, ¿no? Yo creo que sí, una de las islas que más se van a matar. Caprino, hablamos de caprino, próximamente somos productores de caprino, se ha aumentado prácticamente un 30% la matanza. ¿Para reducir los costes? Y ayuda a pagar facturas. Por eso se han enviado muchos animales de matadero y muchas ganaderías que han cerrado también. Directamente. Sí, muchísimas. Ganaderías muy pequeñas han cerrado, incluso grandes que venden leche, que los que vendemos queso y tenemos una buena comercialización escapamos más, pero los que venden leche tienen lo justito para escapar. En este contexto que nos estás describiendo, ¿ustedes ven futuro a la ganadería en Canarias? Bueno, yo creo, y mi empresa cree firmemente, que la ganadería tiene futuro. El consumidor cada día más quiere comer productos producidos lo más cerca posible de él. Quiere productos lo más ecológicos y lo menos dañinos para el medio ambiente posible. Las grandes superficies, a pesar de lo que se dice, están demandando los productos producidos aquí, pero no somos capaces de dárselos muchas veces. Lo que hay que hacer es encajar las piezas para decir, mire, usted quiere producir, usted quiere comprar, produzca aquí. ¿Qué le dirías tú a un consumidor o a una consumidora de Canarias para que pague un poquito más por los quesos artesanales? Que compren nuestros productos, que compren un queso de un productor canario porque están comprando todo ese trabajo que hay detrás, que es toda esa familia que vive en ese sector, todos esos animales que cuidan nuestra isla. Entonces que apuesten por lo nuestro, apuesten por nuestras islas, porque al final es lo nuestro y es nuestra vida y dependemos de ello para vivir. Raiko, tú que eres el último en llegar a este negocio, ¿te arrepientes de haberlo hecho? ¿Cambiarías ahora mismo por cualquier otra actividad? Es que depende de los días que me lo preguntes. Si me lo preguntas, hoy, te lo pregunto hoy, a ver. Si me lo preguntas hoy, quiero cerrar esto y irme para mi casa. ¿Por qué? Dame el último motivo. Porque no se sabe cómo va esto. Uno puede aguantar, ¿no? Como joven emprendedor y con ganas de luchar por esto todo lo que pueda, aguanta, pero claro, la incertidumbre mata a cualquiera. Y cuando hay incertidumbre, si dice que para el próximo año cambia, bueno, pues una pechuga para adelante y tira. Pero como no sabes cuándo va a cambiar esto, ese es el problema. Si es que nos están poniendo trabas y no, ellos mismos no se creen lo que realmente hay que aplicar. Un plátano se pagaba 80, 90 céntimos. Ayer fui a comprarlo a Mercadona, 2,30 € y el cliente lo compra. ¿Por qué un queso no puede valer 25 €? ¿Por qué? Y yo decir, oye, yo mi granja, no, yo fomento, doy empleo, oye, creo paisaje, cultivamos forraje en Fuerteventura. ¿Por qué no? Estamos produciendo alimentos, señores. Es el futuro.